Como habrán notado, hoy no hay estudiantes porque están ya en periodo de exámenes. Por supuesto que se les invitó y se les convocó, incluyendo a los míos de promoción de la lectura, pero brillan hoy por su ausencia. Quien no brilla por su ausencia es Heréndira Esperón Cervantes. Ella es licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas de la Universidad Veracruzana. Ha sido becaria con el proyecto Manifestaciones de la Risa en la Literatura Mexicana, a cargo de la doctora Martelena Murguía Satarainen, becaria en el programa de intercambio México-Francia para asistentes de español como lengua extranjera. Se ha desempeñado como asistente editorial en la Dirección General de Tecnologías de la Información de la Universidad Veracruzana y en el Departamento de Apoyo Editorial de la Secretaría de Educación de Veracruz. Ha sido también coordinadora de la revista de la Función Pública Siglo XXI del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado y directora editorial de la revista cultural Hojas Necias. Ha participado como presentadora y ponente en diversos congresos literarios y festivales. Es lectora asidua de literatura mexicana contemporánea, narradora de closet, ensayista en ciernes con tendencia a la investigación académica en los rubros de humor y los estudios culturales. Entre sus publicaciones destacan De parodia, Sentido lúdico y transgresiones, El humor en la minificción mexicana, también Con ambivalencia e ironía, un acercamiento a los cuentos de Enrique Serna, así como Enrique Vila Matas y su arte de desaparecer como ruptura en la literatura contemporánea, más recientemente Tecno-anarcoliteratura, sesiones con Velázquez. Actualmente se desempeña como jefe de redacción del diario digital Acrópolis y le damos la bienvenida a él. Buenas tardes a todos, es un gusto que estén aquí a pesar de que ya son vacaciones para la mayoría. Me han pedido que les hable también un poco de cómo me hice lectora. Pues les tengo que contar que mis padres me mintieron. A los 2 años y medio, un día me dijeron: hey, ven, te vamos a enseñar un juego, y el juego era leer, y literalmente me enseñaron a leer jugando. Entonces, a partir de ahí, pues empezó una serie de, además me leían cuentos y empezó una serie de tomar lecturas, las que vinieran, desde los cuentos de Andersen hasta El Principito, que pues creo que como a varios nos ha marcado desde la infancia, y luego Robinson Crusoe. Más adelante pues pasé por Las batallas en el desierto, y de ahí me clavé pues un montón en la literatura mexicana. En la carrera vimos diversos aspectos de literatura. A mí particularmente me gusta la literatura mexicana contemporánea porque se trata de muchos rompimientos estéticos, rompimientos canónicos, rompimientos lingüísticos. Y en los rompimientos lingüísticos, yo debo decirles que soy enemiga de los puristas de la lengua. Esos puristas de la lengua están anquilosados. Entonces yo voy en contra de eso, porque yo, como lingüista, sé que la lengua es un organismo vivo y está en permanente evolución. Entonces no podemos decirle a la lengua quédate estática y no vamos a utilizar esta palabra porque es un anglicismo, porque es un neologismo, porque eso es impuro. La lengua no es pura ni impura, es lo que es. Y en ese sentido también me ha gustado entrar a estas cuestiones literarias que rompen. Hoy les voy a presentar un título de Carlos Velázquez denominado La marrana negra de la literatura rosa. Es un libro de cuentos, pero me gustaría escuchar qué opinan del título. ¿No les saca de onda? ¿No? ¿No? ¿Alguien más? ¿Alguna otra opinión? Es un título. Ok. ¿De qué creen que se trate? ¿Alguien ya lo ha leído? Usaría en lugar de la cochina o la puerta.
algo más pega. Bueno, pues sí. ¿Alguien más tiene otra idea de por qué la marrana negra? No, no es para nada una historia de cochinitos. Feliz. Bueno, La marrana negra de la literatura rosa evidentemente es un título provocativo, sea porque nos desagrade, sea porque nos llame la atención, sea porque nos parece sorpresivo, sea porque nos suscite curiosidad. Es provocativo de ya. El autor que vamos a ver, con lo que voy a empezar la presentación, es igual de provocativo que sus textos. ¿Sale? Bueno, podemos pasar a las... Bueno, sobre el autor, Carlos Velázquez es un autor coahuilense, nació en Torreón en 1978. Bien, este señor se declara escritor por accidente. Él dice que nunca quiso ser escritor, que él quería ejercer el periodismo musical, es melómano, le encanta la música, toda la que puede escuchar, desde la música norteña, que es lo que el ambiente le da, hasta cuestiones más refinadas como Pink Floyd, rock, alternativo, indie, pasando por muchas gamas musicales, clásica, jazz. En determinado periodo de su vida se ha quedado interesado en un género u otro. Él empezó eso, escribiendo pues articulitos. Nunca quiso ser escritor y sin embargo lo es. Actualmente es cuentista, ensayista, columnista y cronista. Sus cuentos están en varias colecciones que vamos a ver más adelante y él tiene una columna en Frente, su columna semanal, y en Frente habla de todo y nada. O sea, puede haber un artículo desde la serie del momento como Game of Thrones hasta por qué los gordos sufren. Así de random es él. Él cree que se puede hablar de la vida cotidiana, que no es malo, que es lo que vivimos, que es lo que experimentamos y que puede transmitirse de igual forma. Como cronista se ha desempeñado sobre todo en su último libro, que se llama El karma de vivir al norte, donde habla un poco del contexto social. Ha sido Premio Nacional de Cuento en 2005 y Premio Bellas Artes de Testimonio, esto por sus crónicas, en 2012, por las crónicas del último libro. Sus obras. Él en realidad no tiene una obra tan prolífica, recordemos que es bastante joven, pero sus títulos son provocadores. Vean, el primero es Cuco Sánchez Blues, de 2004, que trata acerca de, sí, la música. ¿Alguien sabe quién es Cuco Sánchez? Bueno, él hace homenajes en sus libros hacia sus músicos favoritos y se inmiscuye muchísimo en la cultura pop, en la cultura popular, eso que el canon ha dejado de lado, lo que nos han dicho que no es propio de la literatura, lo que nos han dicho que no es propio de ser contado. Entonces él retoma todas estas cuestiones que están al margen para hacerlas partícipes de este mundo extenso literario. Su segundo libro de cuentos se llama La Biblia Vaquera. Aquí crea un universo cercano a Coahuila y se llama el Popstock. Entonces este mundo está poblado de DJs, de luchadores, de cocainómanos, de gordos, de personajes esperpénticos. La Biblia Vaquera se titula y va contando historias que se hermanan. Hay un personaje que rige, que está al principio del cuento y va inmiscuyéndose como fantasma a lo largo de todas las historias. Su tercer libro, La marrana negra de la literatura rosa, que es el que nos ocupa hoy, vamos a seccionarlo a fondo. El título recibe el nombre de un cuento propio de la colección, el último cuento. Vamos a ver en un momento de qué se trata. Y su última obra, El karma de vivir al norte, es una compilación de crónicas de cómo es
es vivir en el norte del país, pese a la violencia, pese al narcotráfico, pese a toda esta podredumbre social que nos tiene inmersos y que ya no solo es partícipe del norte. ¿Cómo ha sido estar en un estadio mirando el fútbol y que de repente los balacen? ¿Cómo ha sido salir a la calle y que maten al señor que va cruzando? ¿Cómo es todo este ambiente? ¿Cómo se vive? ¿Cómo vive la gente que se queda pese a la violencia? ¿Cómo es el día a día de esta gente que no se paraliza? Y bueno, hasta el momento son sus obras. Pueden seguirlo en su columna enfrente o en Soho, que también publica columnas regularmente. Quizá como columnista de sitios sociales no les guste tanto. Yo he encontrado que es bastante misógino, hay que decirlo. Es un escritor, los escritores también son personas y tienen sus ideologías y vamos, puede ser permisible, ¿no? Tiene una crónica que se llama ¿Por qué es mejor apostar a los caballos que a las mujeres? Y bueno, desarrolla una serie de cuestiones de por qué mejor va al hipódromo y apuesta y no se consigue una novia, ¿no? Básicamente. Bien, ¿cómo es Carlos Velázquez? ¿Por qué pongo el título en inglés? Y es un poco un juego entre cómo se maneja la literatura de este rompimiento del Golden Age. Estos escritores del norte están inmiscuidos por el lenguaje de Estados Unidos. O sea, para ellos el inglés, el Spanglish, esta mezcla loca, es una realidad y por eso van a escribir desde ahí. No pueden decir, ay no, soy del norte y sí hablamos Spanglish normalmente, pero yo no puedo escribir así porque esto no es posible. Estoy rompiendo la literatura, qué horror. No, esto es parte de su contexto, de su realidad y lo van a mostrar. Entonces, The Curious Charlie. ¿Qué datos curiosos al respecto de él? Es hijo de un luchador. Por eso también está ahí el homenaje, esta suerte de homenaje hacia su padre en las historias de luchadores, de lucha libre, en las máscaras, en todas estas cuestiones. Él se afirma como un luchador rudo, ya vamos a ver por qué. Su literatura es bastante agresiva y no hay ningún final feliz. No hay. Podrá parecernos divertido, pero es bastante duro. Él se ha casado 2 veces y se ha divorciado las mismas. Como que en el amor no le va muy bien. Pues también por eso escribe estas crónicas hacia las mujeres. Tiene una hija, una sola, está en contra de tener más. Su hija es el sol de sus ojos, pero ya hasta ahí. Y es melómano, es lo que les decía hace rato. Tiene mucha influencia musical y eso va a estar reflejado tanto en sus historias como en los epígrafes, como en las crónicas, en todos sus textos va a verse, a permear esa historia personal de ser melómano. Bien, lo que les comentaba hace rato, en sus columnas puede escribir de cualquier cosa. De hecho, una de mis favoritas es la que hizo contra el High Festival. Contra los compañeritos, escritores que firmaron esta petición y luego se desgarraron las vestiduras diciendo que nos han quitado el High Festival de Jalapa y que no era lo que esperaban. Él fue bastante crítico y bastante duro y en una de sus afirmaciones dijo, bueno, yo no los vi el año pasado departiendo en el High Festival, llorando por los periodistas muertos, mientras nos bebíamos el alcohol de Duarte y los patrocinadores del High Festival, ¿no? Entonces, ¿qué incongruencia hay aquí? Carlos Velázquez es muy duro, es muy congruente con sus ideas, ¿no? Puede hablar, digamos, vulgarmente sin pelos en la lengua. Entonces, eso se va a ver reflejado también en sus crónicas. Estas son particularidades. El contexto, desde dónde escribe este hombre. Hay varias críticas que hablan de esta nueva literatura. Y dicen que es una cuestión de rompimiento estético maravillosa y que nunca ha habido algo similar a Carlos Velázquez. Aquí hay que hacer un paréntesis para empezar. Tenemos que repasar en qué consistieron las generaciones literarias, con qué están rompiendo y hacia dónde estamos yendo. Entonces, como antecedentes,
No podemos dejar de lado el boom con los grandes, el post-boom y luego la generación del crack. ¿Vale? Dicen los críticos que este rompimiento ha sido tal que no ha habido, bueno, algunos críticos quiero decir, que no ha habido otros escritores como Carlos Velázquez tan mordaces, tan satíricos, eso también hay que desmentirlo, hay que tener claro que no es solo eso. Si Carlos Velázquez es heredero de todo esto, puede estar en contra de algunas cosas. Él dice que el boom solo rescata a Rayuela y Último Round de Cortázar y ya. Y de García Márquez una que otra, pero que no le fascinan en realidad. Y que del crack el único valioso es Jorge Volpi. Ya sabemos, estamos en una fauna literaria, todos se van a destrozar entre todos. Y es justo decir que les guste o no les guste. Pero que hay una herencia literaria de todas estas personas ahí, directa o indirectamente, la hay. Aquí hago un paréntesis, estas herencias son solo norteñas, son solo escritores norteños los que han permeado en la escritura de Carlos Velázquez. Yo pongo ahí una duda. La escritura de este hombre se parece mucho a la mordacidad que tenía Ibargüengoitia y sin embargo Velázquez afirma que nunca ha conocido del todo la obra de Ibargüengoitia, por lo que no es una imitación, pero sí puede estar permeada por otro autor que ha sido influido por Ibargüengoitia y que ha seguido la cadena. ¿Quiénes hicieron cosas similares, mordaces, agudas en el norte antes que Velázquez? Todas estas personas. Daniel Sada, Crosswhite es uno de los que se caracterizaba por estar como referente en la literatura norteña. ¿Por qué? Crosswhite tenía esta inquietud de mostrar la identidad a través de la ciudad. ¿Sale? Entonces, la literatura norteña, el norte del país, se regía por esto. Estamos mostrando una identidad norteña a través del manejo de la ciudad, de los espacios, de cómo se mueve. ¿Vale? Elmer Mendoza también es muy mordaz, muy crítico, pero sigue manejando esta cuestión de la identidad a través del espacio. Eduardo Antonio Parra entiende más hacia lo fantástico, pero igual permea en él ese manejo de la ciudad, del espacio como parte de la identidad. Y Francisco Tario, son como quienes estarían antecediendo a Velázquez. ¿Cuál es la particularidad de Velázquez? Es que él ya no va a estar rompiendo, más bien él va a estar rompiendo con la cuestión de mostrar la identidad a través de la ciudad. A él no le interesa eso. Vamos a ver el norte como un espacio ajeno que va a estar influyendo a los personajes, pero que no va a ser lo más importante. Entonces, este es el rompimiento que yo alabo de Velázquez. No que sea el más mordaz y el más crítico, eso no es cierto. Hay gente bastante más crítica, bastante más mordaz, bastante más satírica, bastante más humorística. El rompimiento aquí es la construcción de los personajes de Carlos Velázquez que transmiten este ambiente, pero que no reflejan una identidad del norte, de la colectividad, sino del individuo. Él va a estar centrado en el individuo. ¿Vale? Por tanto, Velázquez se inscribe en lo que los críticos llamamos una generación nueva, el Golden Age coahuilense. ¿Sale? Que es una generación de escritores coahuilenses que nacen en los 70 y escriben desde Coahuila y en Coahuila y se constituyen y se afirman a sí mismos como los escritores del Golden Age: Julián Herbert, Alejandro Pérez, Daniel Herrera, Carlos Reyes, Vicente Alfonso, Carlos Velázquez, Luis Jorge Boone y Wenceslao Luciaga. Bien, todos ellos van a estar componiendo el Golden Age, no todos son narradores, hay algunos poetas. Ellos dicen que nunca se ha visto una generación, o sea, al menos en los últimos años, tan sólida como la de ellos. Entonces, por eso pertenecen al Golden Age y por eso están haciendo estos rompimientos con la literatura norteña acostumbrada. Ellos no se están centrando en
el norteño en el norte como espacio y reflejo de la identidad, sino en la individualidad y en cómo se concibe todas estas vivencias diarias. Cómo vemos la vida cotidiana en el norte y cómo narramos desde el norte, desde una particularidad, desde una individualidad. Las características, pues la posmodernidad, está en la sopa la posmodernidad. El esperpento, el reciclaje, el humor, la cultura pop, la cultura de masas, los diálogos entre la cultura de masas, recuperar esto que es popular y que antes no se tenía. Otra característica, ellos iban a ser muy, ¿cómo decirlo?, muy apegados a la cultura popular de su área. Van a reflejar lenguaje, van a reflejar música, van a reflejar cuestiones que son propias del área. Van a confrontar la frontera, esa frontera que vemos que es ambivalente, que no está clara. Para ellos la frontera no está clara y van a confrontar esto con otras regiones del país. Y van a traer esta región norteña del olvido en el que estaba. Recordemos que normalmente los escritores conocidos son escritores que van al centro del país, que escriben desde el centro del país. Ellos confrontan esto. Ellos no van a ir a DF ni se van a centralizar, se van a quedar en Coahuila, a donde pertenecen, y van a estar ahí, al pie del cañón. Bueno, vamos a ver ahora, entrando en materia, las constantes de la obra de Carlos Velázquez van a ser todas estas. El primero, el postnorteñismo. Y aquí me gustaría que me dijeran qué creen ustedes que es el norteñismo y qué será el postnorteñismo. ¿Alguna idea? Bueno, el norteñismo era toda esta concepción del norte como el espacio, como el reflejo de la colectividad, ¿no? No había un individuo, no era lo que el individuo pensara, era la colectividad. El norte piensa, todo el norte piensa que... Lo que hace Carlos Velázquez es esto, retomar la individualidad, pero además en el postnorteñismo, según la crítica, hay otro elemento sustancial que es que el norteño deja de ser este hombre envalentonado con bota y sombrero y arma que va y mata gente y es muy viril, para convertirse en este otro norteño que también puede ser alto, fuerte, con sombrero y arma, pero que le gustan los hombres. ¿Por qué no? La sexualidad masculina está muy presente en Carlos Velázquez. No tienen idea de cuánto, es una constante en su obra. Si ustedes ven perfecto que nos quiere mostrar según mi interpretación, pueden después que lo lean decir totalmente lo contrario. El postnorteñismo juega esta ambivalencia. No es el norteño que mata gente necesariamente viril, y tampoco el marica vencido necesariamente débil, necesariamente apenado, necesariamente miedoso. Él juega esta doble ambivalencia. Podemos ver personajes que subvierten este estereotipo que tenemos de cómo deben ser las cosas. Bien, hace una definición particular de personajes. Sobre todo los personajes son personajes con carencias. Son maltrechos, son esperpénticos, son caricaturescos. Ya veremos, a ver si no se me asustan de repente. Bien, el norte ya solo es un ambiente, no, es un ambiente alegórico. Ya no hay más el reflejo de la identidad norteña. La identidad que él está manejando es una identidad individual. Hay una inversión de estereotipos, no hay de ninguna manera un final feliz. Si ustedes creen que hay un final feliz, no hay, no existe, por lo menos en este libro. Hay una destrucción de las identidades como las conocemos, de la identidad, del estereotipo.
todas estas cosas canónicas que nos han dejado. Hay mucho humor negro, mucho, muy ácido, se burla de todo, el hombre no va a dejar títeres sin cabezas, y algunos estuvieron en la presentación de Enrique Serna se burlaba, este hombre se burla el doble, o sea, vamos, no hay manera, ni respeta a las minorías, ni mucho menos a personas con discapacidad, a nada, o sea, no, irreverente completamente, exacto. Bueno, hace un manejo del desperpento, de la caricatura, de la sátira, y hay esta dualidad. Él se interesa muchísimo por el ambiente sexualidad, homosexualidad y el juego que se desarrolla con los personajes. Y finalmente, su eje fundamental, según yo, son los personajes masculinos. Hay muchas historias que están narradas desde una voz femenina, pero el eje central es la destrucción o la descomposición de ese personaje masculino que estamos viendo en la historia, que puede parecernos secundarios a veces. ¿Sale? Bueno, pasamos. Bien, La marrana negra de la literatura rosa fue publicado en 2010 por Sexto Piso, ya hay un par de revisiones. Contiene 5 cuentos, es lo que les decía. El último cuento es el que le da el título al libro. Y tiene un epígrafe. Este epígrafe hace alusión a un grupo musical del cual él es fan. Y él dice, yo soy un arquitecto, ellos me llaman el carnicero. Desde ahí ya tenemos una provocación. Imagínense abrir un libro que diga, bueno, yo soy el arquitecto y ellos me llaman el carnicero. Esto es un claro indicio de que va a destrozar personajes, va a cortar cabezas, va a hacer la irreverencia que se le dé la gana. Y está dedicado a Celeste Velázquez, que es su hija. Él casi siempre dedica obras a su hija. Bien. Yo les voy a hablar de un par de cuentos, para que también se interesen y lo lean. El primer cuento se llama No pierda a su pareja por culpa de la grasa. También quise hacer un juego aquí con la presentación, con los memes, porque, bueno, también la presentación tiene de fondo un fondo super kitsch que dice licor atrás, y es una tienda de licores. Entonces es una mezcla de todo este mundo kitsch que habita en Velázquez y la mezcla lingüística, spanglish, que él realiza en sus cuentos. En No pierda a su pareja por culpa de la grasa, tenemos 2 personajes. El primero, que es aquí Luis Miguel comiendo donitas, ese va a ser nuestro personaje denominado Tino. ¿Y quién es Tino? Tino es un gordo, súper gordo, casado con una mujer esbelta, guapa, pero ¿qué creen? Esta mujer es de barrio. Es de barrio. Ella es de un vil barrio de la ciudad, claro. Y Tino es un gordo, bien alimentado, adoptado. Su mamá es ciega. Bueno, su mamá y su papá tienen una relación muy padre, pero ellos no podían tener hijos, y entonces como la señora es ciega y estaba solita todo el día, pobrecita, el papá abogado trabajaba, pues lo que hacen es que se ponen de acuerdo y dicen, pues vamos a adoptar un hijo. Entonces van y adoptan a Tino. Y Tino, pues gordito, bien. Para la mamá siempre fue el más guapo. El personaje narra este cuento en primera persona. Y entonces él dice en algún punto, pues mi mamá pobre, como no veía, creía que yo era guapísimo y yo no la desmentía, pero era un gordo. Entonces me voy a permitir leerles este pedacito, que es el principio. Es la frase que puse aquí. El cuento inicia así. Ni creas que vamos a coger, Tino, me dijo Caro. Estás gordo otra vez. La coca no sirve. Tú me dijiste que la coca enflacaría. Tienes más celulitis que mi mamá y esas estrías asquerosas. Me voy a poner a dieta. Voy a consultar a una nutrióloga. Nada te funciona. La única solución es que te hagas la lipo. ¿Vale? O sea, aquí tenemos un juego ya de entrada. ¿Cuál es el conflicto de los personajes? El personaje está gordo y la esposa, Carol, pues le dice que está gordo y que porque está gordo y que no van a tener relaciones
sigue gorda, porque ella pues, es esbelta, es guapa, pues, ¿no? Entonces, ¿qué hace esta mujer? Esta mujer le dice, la cocaína te va a adelgazar. Se vuelven los dos unos junkies desenfrenados. Pero, ¿qué pasa con nuestro Tino? Tino y Carol viven en la casa de la mamá de Tino, que es ciega. Son unos mantenidos. Tino es un personaje que está estudiando el primer año de ingeniería, no ha terminado, se casó con Carol porque Carol convenció a sus papás para que la metieran a una escuela de paga, porque ella era de barrio y nunca quería ser del barrio, o sea, para ella lo peor era seguir en ese barrio y lo que más detesta en la vida es comer tamales, le parecen asquerosos, la cosa más naca del mundo y odia sobremanera que la gente se ponga a comer tamales. Entonces ella dijo, no, papá, por favor, ahorra, méteme en una escuela de paga. La metieron en una escuela de paga y se ligó al gordo y entonces se casaron. Ahí empieza nuestra historia, estos dos junkies que tienen una especie de tira y afloja con la mamá ciega, porque la mamá ciega tiene dinero. Y entonces ahora, con este principio, Carol le mete una idea a Tino, hacerse la lipo. Y ese va a ser el fin último del personaje. Hacerse la lipo, conseguir dinero para hacerse la lipo. Pero ¿de dónde va a conseguir dinero si no trabaja? Y son un par de junkies. ¿Hacia dónde creen que va la historia? Exacto. ¿Esto no les parece conocido como lo que leemos en los periódicos? Atentaron contra la mamá por dinero. Clásica historia mexicana. Puede parecer muy clásico. Lo interesante es cómo se da todo este procedimiento. Cómo llegan a planear este asunto de asaltar a la mamá, de robarle los 2 millones de pesos que tiene en su caja fuerte y de salirse con la suya para que este hombre se haga la lipo y adelgace. Porque si no, la mujer de barrio no lo va a querer, obviamente. Entonces, todas las historias de Carlos Velázquez van a tener este contexto. Un fin banal. ¿Qué es un fin banal? Hacerte la lipo. O sea, no es no tengo dinero para comer, es quiero una liposucción para verme esbelto. Y aquí el personaje interesante es Tino, porque Tino va moldeando su personalidad de acuerdo a todas estas exigencias de Carol. ¿Qué quiere decir? Él primero no quiere la lipo, él se siente muy a gusto con su cuerpo. Vean otro fragmento. Dice Tino en algún punto, yo la ignoraba, me reservaba mi grasita, la consideraba un trofeo y me masturbaba sin entusiasmo. Fantaseaba con gordas mórbidas, era mi mediocre venganza contra Carol. Siempre que pensaba en una flaca no conseguía venir, no me calienta. Cogerse a Carol era como cogerse a un hombre rasurado, por lo pinche escuálida que está. ¿Ven? Esto es lo que él piensa al principio de la obra. Es una venganza, es un tira y afloja, es yo estoy bien con mi cuerpo. No, hazte la lipo. No, más cocaína. No. Y después la evolución tiende hacia Tino deseando esta liposucción, poco a poco. Hay otro punto en el que dice, Carol me chillaba en la oreja. Maldito diablo. Era como un diablillo que me decía, asalta a tu mamá, hazte la lipo. Él se va moldeando. Al final de esta historia, son un par de junkies, ella se embaraza, se drogan mientras está embarazada, una serie de sucesos bastante raros, pero verosímiles en la historia. Este es el avance y el gran acierto de Carlos Velázquez. Además de toda esta historia parece muy nimia, toda esta historia parece muy fantasiosa, pero hay varios procedimientos, hay una inversión de roles. Quien en realidad inicia llevando la batuta es Carol. Y al final, Tino es quien se sale con la suya. Ya no les contaré qué pasa. Pero Tino se sale con la suya y empieza a pensar en hacerse la liposucción. Y después de la liposucción, pues ya vendrá la rinoplastia y la lipoescultura y 1000 otras cosas más. Hay un proceso de degradación de los personajes. De este chico que quiere salir adelante, que estudia ingeniería, que bueno, sí es mantenido de la madre, pero está tratando de salir adelante con su esposa de barrio, que es muy guapa y que además está embarazada, y quiere terminar la escuela, de verdad quiere.
y al final termina convertido en un hombre que tiende hacia el aspecto físico y a verse mejor cada día, y abandona la escuela, por supuesto, y abandona su familia y abandona mil otras cosas. Hay un proceso esperpéntico, esta descripción del gordo mórbido. Hay partes en las que Carol le dice que es como un manatí bebé, o como un cerdito vietnamita mal formado, o como un ornitorrinco. Hay mil insultos que se dan a través de eso. Y pese a todo, hay sátira y humor negro aquí. Hay comentarios del narrador, que es este hombre, que se realizan en un contexto de humor negro hacia la sociedad que está recibiendo esto. O sea, este hombre mantenido que va a asaltar a la mamá puede ser el mismo mantenido que va y le roba 100 pesos, no le tiene que robar 2 millones. ¿Por qué? Porque está pasando esto. Está tratando esta descomposición social en un cuento así. Claro, Velázquez para eso tiene que pasar por la sexualidad, por pues un lenguaje más soez, por el Spanglish, por toda esta configuración de personajes, que también hay que entender son particulares. Esto no quiere decir que todo el norte sea como ellos, ¿sale? A esta es a la individualidad a la que me refiero. Se centra en el personaje, el ambiente es el norte, sí. Hay junkies, sí. Hay dealers, sí. Hay gente que mata, sí. La policía los persigue también. Pero es un personaje individual, ¿vale? No es la representación general del norte, para nada. Bien, entonces también hay una ironía. No pierde su pareja por culpa de la gracia. Pues no se quedaron juntos. Pasaron una serie de cosas ahí, pero no pierde su pareja por culpa de la gracia. Era una instrucción y no se cumplió. Hay una ironía ahí. ¿Vale? Bien, en los personajes están esas configuraciones. Carol, Tino, son esta pareja que tienen esta relación amor-odio mutua, por la que atraviesan entre la gordura, entre ser drogadictos y demás. La mamá ciega y la sirvienta. Es muy graciosa la descripción de la mamá ciega. Yo sé, normalmente no nos burlaríamos de la gente así, pero Carlos Velázquez lo hace muy bien. Este es, digamos, un personaje que nos prepara para lo que sigue, porque lo que sigue es un poco más no aceptado socialmente, digamos. Y la sirvienta, que es súper importante. La sirvienta es un ser odiado por esta mujer, Carol, la del barrio. ¿Por qué? Irónicamente, ella nunca ha tenido servidumbre, pero a la sirvienta la trata muy mal. Le tira el agua, ensucia cada que puede para verla limpiar, etc. La odia. Y hay una versión hacia el barrio y hacia los tamales. Un poco más adelante en la historia, el atraco sale mal. La mamá casi muere, no muere, la rescata. Esta mujer estaba súper drogada en el hotel al que se fue a esconder. Se queda ahí súper drogada, la policía la encuentra porque es denunciada por alguien ajeno, que luego se sabe que es Tino, y como sentencia, la mamá de Tino, que es poderosa, tiene una cadena de zapaterías y unos departamentos, la manda a encarcelar y le da dieta de tamales, y solo tamales. Entonces, pues aquí tendríamos completo nuestro proceso de degradación. Les digo, ese personaje femenino es importante, pero no es primordial. El verdadero proceso de degradación lo sufre. Y vamos a ir viendo cómo los hombres son el eje fundamental de este narrador. Continuamos con el otro cuento. Bueno, La Cota de Bergerac. Este lo voy a comentar brevemente, no me centraré en él. Bien, La Cota de Bergerac trata de Alexia, un transexual, se prostituye, es muy guapa, muy guapa, y la describe como una persona muy guapa, solo que tiene un defecto, tiene una narizota. Y entonces sufre por esa narizota y tiene un fin último, que es ahorrar dinero para conseguir una operación de rinoplastia y acabar con esa nariz. Su fin último es este, no hay más.
¿Cómo le va a hacer? Se va a prostituir, no importa con quién, hasta conseguir dinero. Ella sabe que vale muchísimo más, pero necesita esa nariz. Y la necesita antes de que sea vieja. Tiene 30 años el personaje. Entonces, ¿qué pasa? Alexia no cree en el amor, alguien la desencantó, de alguna forma. Ella dice que en el pasado era bastante guapa, como joven, cuando tenía unos 14 años, pero pues era la juventud lo que atraía. Ahora que tiene 30, el defecto se ve a kilómetros. Y su sueño, además de conseguir esa nariz, es encabezar la marcha gay. Es un punto al que tiene que ir. Tiene que ir a lucirse con todas las vestidas del bar. La J de Bergerac la apodan. Y ella dice en ese fragmento, les voy a leer, la J de Bergerac: pinches vestidas, son re ignorantes, pero cuando se trata de ridiculizar a otras son chingativas hasta lo oculto. ¿Notan aquí esta ironía? Vamos, que ella afirma que qué cultura puede tener una vestida, pero la apodaron la J de Bergerac. No podrán tener idea de qué se trata el Cyrano de Bergerac, pero recuerdan la narizota y tal cual se le queda. Entonces aquí hay dos personajes: Alexia, que es quien está tratando de conseguir este dinero, y a la par un personaje masculino que es Wilmar, que es un beisbolista cubano que llega al equipo. Y un día por la noche va donde se ponen las vestidas, ve a Alexia, se enamora de ella y desde entonces la lleva a todas partes. Y es cuando Alexia empieza a creer en el amor. ¿Qué pasa? Wilmar descubre que en los partidos a los que va Alexia, el equipo siempre gana. La usa de amuleto. Y ella lo usa a su vez para conseguir dinero. Están en una relación de no involucrarse. Ahora, hacia el final hay una ironía. Ella es el partido de la final y ese mismo día es la marcha gay que Alexia tiene que encabezar. Él le pide que vaya con ella. Ella dice no. Entonces, hay ahí un atraco, una especie de tratar de secuestrarla, sale mal. Ella, como tiene que ir a la marcha gay, se va con todo y vestido, tienen ahí una discusión, ella se molesta, cree que él es culpable y le corta el miembro y se va a la marcha gay con el miembro en la mano. Tal cual. A ver, aquí lo que vemos es este proceso de inversión. ¿Vale? Lo que les decía, ni los maricas son los débiles, ni los machos son los fuertes. El eje rector está ahí. Entonces aquí vemos a esta vestida empoderándose y haciendo lo que de verdad le gusta. Sí, era amor, pero ella tenía sus sueños. Y por otro lado, Wilmar pues trató de llevarla al partido porque si no, no iban a ganar y terminó mal. Una serie de inversión ahí bastante irónica, sexualizada. Ahora, aquí vemos presente la sexualización hombre-hombre. Esto es un eje rector en el que aparentemente tenemos un personaje femenino, pero al final vemos una inversión sobre ese personaje femenino. Entonces es un empoderamiento y es siempre esta lucha, esta batalla campal hombre-hombre. Bien, a ver, este es mi cuento favorito de todos, de toda la existencia de Carlos Velázquez. Este es el que más me gusta y se llama El alien agropecuario. Este cuento está narrado en primera persona por un integrante de una banda de punk y empieza así: cuando se atraviesa una etapa crítica, un sponsor del ego deviene imponderable, un sponsor real consumado, no una puñeta mental. ¿Qué es un sponsor? Aquí es esta mezcla otra vez lingüística. Un sponsor no es más que un patrocinador, un aliciente para nuestro ego, algo que nos impulsa a realizar lo que queremos realizar. Lo he dividido en dos: el alien y la banda. Bien, la chica que narra esta obra, nunca encontramos o advertimos su nombre hasta en una parte muy pequeña, donde su novio, Lauro, le dice pinche Leonor, y entonces sabemos que se llama Leonor, y el nombre de Leonor lo recupero hacia el final porque aparece en otro cuento. El alien es un personaje particular, muy particular.
Se llama Pepe y es reclutado por la banda. La banda la constituyen, de honor, ahora sabemos cómo se llama, Lauro y Agus. Lauro es la voz principal, nuestra estrella del rock. Son un trío que se llama Tafil y son un trío de punk, ¿no? Pero siempre son, o sea, esta es una palabra de Velázquez, son masomeneados, o sea, ahí van, nadie los pela en realidad realmente. Pero tienen sus presentaciones, nunca han grabado un disco y ahora a Lauro se le ha metido en la cabeza que les hace falta un tecladista. Y necesitan un tecladista para despegar. Agus es quien toca la batería y esta chica toca el bajo. Entonces empiezan a reclutar un tecladista y hacen un casting. Al casting acude un chico con síndrome de Down y un pianito Mi Alegría, toca ahí. Y entonces hace el casting y resulta que es el mejor y lo recluta. Y entonces él es Pepe, quien se va a convertir en nuestro alien. ¿Por qué alien? El chico, encima de que tiene síndrome de Down y va con su tecladito Mi Alegría a hacer el casting, es de un pueblito. Entonces a ellos les causa mucha gracia que encima sea ranchero, ¿no? Entonces le dicen, no te puedes llamar Pepe, ese nombre ese no es nombre de estrella. Entonces le ponen el alien agropecuario. Y hay un fragmento aquí que tengo. Este es, no conozco otras fábulas de enamoramiento entre un guitarse de las reliquias que le armábamos al Downcito. Qué tierno expresaba yo al guacharro, tocando su tecladito. Pinches juguetes Mi Alegría, eran cabrones para inspirar a la banda. A lo mejor el morro nunca había oído música, pero un obsequio bien intencionado le había dado sentido a su existencia. Bien, aquí es cuando lo reclutan y ya el alien empieza a tocar con ellos y entonces el baterista se encela. No saben qué hacer con él. Y luego deciden que sí, que se va a quedar en la banda, que van a ver cómo le hacen para que se quede en la banda. Y dicen, a pesar de tener 5 años rodando, nos sentíamos nerviosos. Éramos una banda nueva. Trepar a un escenario con un niño down era una mamada. El público podría ofenderse. Si rechazaban a el alien, nos condenaríamos por asociación delictuosa. Lo de menos era que nos lanzaran verduras. Si el experimento fallaba, nos identificarían siempre como los pendejos que reclutaron a un don. Entonces, esta historia empieza con el alien integrándose a ellos. Pero ¿cuál es la respuesta del público? Y por eso puse estas imágenes. El público enloqueció, suben al alien, descubrieron que el alien, porque además como tenía deficiencia de atención para quedarse en un lugar, deciden que lo van a amarrar. Entonces lo amarran a un costado, pero él no, con su tecladito va y se pone al lado de Lauro, del principal. Y entonces deciden amarrarlo a la pierna de Lauro, para que si se movía, pues él también, y descubren que es maravilloso en el escenario, y que la gente encima lo adora, que ahora no son nada sin el alien. Entonces esto me lleva a recuperar estas dos imágenes. Vean, esta es una crítica fuerte a la sociedad actual. ¿Alguien de ustedes conoce a Daft Punk? ¿Daft Punk? Sí. ¿Quién es Daft Punk? ¿Les has visto la cara alguna vez? A eso me refiero, a la gente, al público juvenil, le gusta lo extraño. Como Gorillaz. Gorillaz era un grupo de animación al cual tú ibas a escuchar un concierto de ellos y veías una pantalla, literal, una pantalla de dibujitos animados cantando. Claro que los dibujitos no cantaban, esa gente tenía un rostro, pero eso no vende. ¿Qué es lo que vende? Lo exclusivo, lo extraño, lo exótico, y el alien lo era. Al respecto les voy a recomendar una película donde sale Michael Fassbender, se llama Frank, y es la historia de más o menos, esta película salió en 2014, el cuento del alien agropecuario en 2010. Yo no sé qué tanta relación tenga, pero el personaje principal, Frank, es una persona que tiene
un desorden mental y entonces él usa siempre una cabezota, toda la vida, una cabezota, y va con ella a todas partes y tiene una banda también de punk. Cantan cosas extrañísimas y se dedican a un público muy selecto. Bien, y en Frank podemos ver todo este proceso de hermanamiento de una banda. A mí me parece que tienen correspondencia, no sé qué tanto el director haya leído, se haya topado con el alien, quizá, uno luego ve estas cosas de intertextualidades, pero bueno, es bastante bueno. Ahora, tenemos en este cuento un proceso en el que este chico Down se vuelve estrella de una banda punk y el público lo acepta. Pero ¿qué creen que pasa? El chico pues es de un pueblito y cuando le dicen a la mamá nos vamos a ir de gira, ella dice no. O sea, a mí me lo pueden traer borracho, drogado, lo que sea, pero de aquí, de esta área geográfica no se mueve. Entonces estos hombres dicen no vamos a hacer nada sin el alien. Y deciden raptarlo. Y ya cuando regresan de todo, el pueblo enardecido los amarra a un árbol, a cada uno de los tres, y tratan de lincharlos hasta que un gallero los ayuda a escapar. Ya se van del pueblo y sin el alien. No, que como el alien. Hasta que 2 meses después el alien regresa solito. Ya se les bajó a los del pueblo, el trauma, regresó, empiezan a tocar otra vez y van en busca de una disquera. Con este señor, dueño de la disquera, que les dice, no, ustedes no venden, una banda de punk no venden. Y un buen día, el alien, que estaba contento, le compran un sintetizador y empieza a tocar. Y de sus notas sale algo pues bastante raro, que titulan la tecnoanarcumbia. Es un ritmo cumbianchero, bastante relajado. Y le preguntan, ¿y quién compuso esta canción? Y ellos dicen, ya la hicimos, vamos a ponerle letras. Ya tenían una canción primigenia, nunca habían compuesto en conjunto una canción, ya tienen una, van y se la muestran a ese señor que les ha dicho, no venden. Y dice, mira, este sí vende, entonces sí, los voy a firmar. Y se cambian el nombre a los ornitorrincos blancos de los trajes beige. Estas personas se cambian el nombre y a su grupo se llama los ornitorrincos. Y este señor les dice, estos son unos ornitorrincos muy graciosos. La juventud es un ornitorrinco ahora. Solo que empiezan a tener giras con cantantes mayores. Se tienen que ir y es el problema de cómo vamos a resolver que el alien se vaya si ya nos trataron de linchar. Pues México Mágico, nuestro amigo va, nuestro amigo de la disquera va, habla con la mamá y le dice, ¿cuánto por el alien? 17,000 pesos, órale. Y le da una carta firmada de pertenencia del alien. Ya, o sea, se acabó, el alien es suyo. Pueden hacer con el niño lo que quieran. Entonces es un peregrinaje. ¿Qué pasa? Ya este grupo exitoso tiene su estrella. La gente lo adora. Lo adora. Hasta que llegan nuestros queridos amigos defensores de todo, los pro vida, los ecologistas, los neo-hippies, y empiezan a hacerles plantones. Libertad al alien, ¿por qué se lo llevaron? Lo están torturando, bla, bla. Se hace un borlote nacional. Como siempre estos grupos pelean, no era cierto, hasta que un buen día pues el alien desaparece y nadie sabe quién lo tiene. O sea, pues ya para este entonces el proceso de degradación de este personaje ya era evidente. Ya el hombre ya se drogaba, ya chalaleaba con la gente, pues era un ambiente musical. Le dicen, tengo un conecte con mi proveedor, se va con ellos y lo rapta. Y es un peregrinar otra vez en busca del alien. Hasta sale un anuncio en la televisión, se busca a alguien. ¿Dónde está el alien? El señor de la disquera regresa a la casa y le pregunta a la familia si no está el alien, y la familia le contesta con un mordaz, no está aquí, pero tenemos este otro que no está dado, pero puede salir bueno si quieres, llévate. Entonces, esta historia está plagada de todo este asunto, de toda esta ironía. Si ven, ya hay una crítica social hacia los pro vida, hacia los ecologistas, hacia los neo-hippies. ¿Por qué? Porque a veces todos estos grupos pelean por las ballenas, por
el niño que está encadenado ahí, pero vamos, no saben si de verdad esa persona desea estar encadenada ahí. O sea, no hay un cuestionamiento de, yo sé que todos debemos tener libertad, pero cuando le ponen a preguntar al alien, oye, ¿tú estás contento aquí? ¿A ti te gusta hacer esto? ¿A ti te gusta salir? No, es automáticamente la descalificación y decir, no, lo están explotando, porque eso no se debe hacer. Los pro vida, por ejemplo, ay, el aborto, no, el nacimiento desde la concepción, ya hay vida desde ahí. ¿Cuándo han preguntado al individuo si eso es lo que de verdad quiere? ¿Cuándo se han preguntado eso? Entonces, este cuento está atacando toda esa cuestión. Ahora, en este proceso de que el alien se pierde, es encontrado, regresa, hay un proceso de degradación en la pareja de Lauro y de Leonor. Entonces, Lauro obviamente empieza a salir con muchas otras chicas, Leonor no, Leonor se enoja, están muy cansados, termina. Y en todo este ámbito, Agus, que es el bajista, y Lauro tienen una apuesta súper importante por saber si el alien es virgen o no. Y entonces apuestan dinero. No, yo creo que sí es virgen. Vamos a echarle a fulanita a ver si ya se la coge, pues bueno. Y tú me pagas, si no, yo te pago. Tienen este juego durante toda la historia hasta que al final quien termina seduciéndolo es Leonor en revancha por Lauro, porque en realidad la degradación empieza entre que Lauro es el personaje estrella y mientras el alien aumenta, Lauro va decayendo. Entonces el alien se convierte en la estrella. ¿Y quién es de verdad el sponsor de esta mujer? Quien sea la estrella. Y hay un proceso de degradación ahí. Es otra vez este juego de inversión hombre-hombre. Ni el que se ve débil es el débil, ni el que se ve fuerte es el fuerte. Nos han estado engañando en este sentido de la historia. Bueno, el alien agropecuario se vuelve tan exitoso que toca con Babasónicos, con Belanova, con grupos muy famosos en festivales tan importantes, que un buen día se molestan y le piden tiempo. La gira de Babasónicos se suspende porque se muere uno de los integrantes y entonces ellos van un mes a descansar, y cuando regresan el cuarteto formado por estas personas, el alien decide que él va a incursionar como solista porque él es la estrella y obviamente el señor de la disquera lo va a apoyar. El proceso de degradación que empieza entre el individuo y entre la banda, entre yo recluto a este alien, bueno, este chico con Down, y lo hago una estrella, y ya no son la estrella, ya no los necesito, y ahora soy yo quien lleva las riendas y quien puede ser famoso y quien va a ir por este lado. Entonces, bueno, además de pasar por el humor negro, clásico de Velázquez, de los junkies, de esta crítica también hacia este mundo descompuesto por las drogas de los músicos. Créanme, me ha tocado ver grupos súper drogados en escena, no es bonito, deberían aminorarlo un poco. Y pues bueno, esto es el alien agropecuario y también es una crítica hacia qué es lo que quiere el mercado y por qué. Nos estamos preguntando eso. Hay miles de videos virales en internet de la clase de Peter Languila, que es un tipo que es súper flaco y baila rarísimo. ¿Por qué al público le gusta eso? ¿Qué es lo que quieren ver? ¿Qué es lo que el receptor y esta cultura nos está diciendo? A eso apunta Velázquez. Yo les recomiendo el alien. No es... El humor puede parecer ofensivo, pero no lo es a la vez. Es lo que es. Podemos pasar. Ay, no, nos falta uno. Perdón. Ahí sí. Bien. El cuento que le da título al libro. La marrana negra de la literatura rosa. Este cuento inicia
inicia con un hombre treintañero que está buscando un cochinito para su cochinita. Y entonces pone un anuncio en el paper, o sea, en el periódico. Se busca chancho fino para complacer a cochinita sexy. Desde el inicio ya tenemos una configuración del personaje. Esta cochinita fue regalada, la regaló la hermana a este hombre porque la rescató de otro vendedor de cochinos. La hermana se dedicaba a vender cochinitos, carnitas. Estaba buscando un cochinito para hacer carnitas y se encontró a la cochinita, que es Leonor. ¿Recuerdan el nombre que les dije? Leonor se llamaba nuestro personaje anterior. Leonor se llama este. Y durante todo el libro hay pequeños rasgos de alusiones hacia los marranos. O sea, desde la J. de Bergerac, donde dice los hombres son unos cerdos asquerosos, hasta el personaje de No pierda a su pareja por culpa de la grasa, donde él mismo se identifica como un cerdo grasoso. Ya hay una tendencia ahí, pequeños rasgos intratextuales que nos ha dejado Velázquez que podemos ir viendo. Bien, entonces la hermana de este hombre ve a la cochinita y le parece extraño porque el señor que vende los cochinos le dice: ay, sí, la tuve perdida 3 semanas. Es que quería ser compositora, me dijo que iba a escribir corridos. La hermana dijo: ay, sí, bueno, este loco, ¿qué, no? Mejor me la llevo. La lleva, se la regala al hermano, que vive solito en una casa de interés social. Y entonces, un buen día, la cochinita le empieza a hablar en sueños y le dice: necesito que me consigas un cochinito, porque yo necesito tener sexo. Entonces, consígueme un cochinito, pero que sea fino. O sea, yo no quiero cualquier cosa, yo soy una dama, soy muy fina. Entonces, él pone el anuncio en el periódico y efectivamente alguien responde. Llega el señor de los marranos, que no hay que olvidar, y llega con un cochinito que se llama Valente, que no le fascinó a Leonor, pero pues estaba bien. Pero además la cochinita le dice en sueños: consígueme unos condones vaginales porque no quiero quedar embarazada. Entonces vamos configurando esta historia. Después de que eso pasa, Leonor, como ya está feliz, empieza a dictarle cosas a este personaje masculino en sueños, y él empieza a escribir unos poemas que ella le dicta, y más tarde una novela. Y un buen día decide dictarle esto: malditos hombres, malditos, malditos, son todos unos cerdos. Y así empieza una novela. Mientras tanto, hay otro personaje femenino que es alegórico, que se llama Claudia, que es el amor platónico de nuestro personaje principal desde la secundaria. Entonces va a visitarlo, descubre el poema, ella es editora y le dice: ¿por qué no me has dicho que escribías? Me encanta, puedo publicarlo. Y él dice: no, por favor, no, porque... Pero ¿cómo le explica a él que no es él quien escribe, sino la marranita a través de él? Pues bueno, decide que no. La marranita tiene un fin último, igual que todos los personajes anteriores. Si el fin último del alien agropecuario era convertirse en la estrella, sin nadie más a su alrededor, el fin último de Leonor es ser la escritora de las novelas rosas más conocidas y vendidas de la existencia. Y efectivamente empiezan a escribir una obra que se llama Si lo sabe Dios, y trata de un hombre que es gay y que tiene amoríos. Un buen día Claudia llega a casa y Leonor, como sabe que es editora, quiere que descubra esta obra, pero el personaje masculino no, porque está enamorado de ella y si no va a pensar que es gay, y pues él no es gay. O sea, él se ha configurado como muy hacendoso, como muy limpio, muy pulcro, con una mascotita, pero nunca va a ser gay. Entonces Leonor le esconde en algún lugar visible y Claudia la encuentra y se la lleva para leer, y ahí empieza el boom literario de Leonor y venden miles de copias, miles, porque entonces tenemos una marrana que efectivamente escribe literatura rosa, le encanta escribir novelas gays, pero para que esto tenga éxito, para que la masa
lo reciba para que sea un éxito en ventas, necesita configurar al personaje masculino, en este caso el supuesto autor, como una loca. Entonces ella le empieza a decir, es que tú no tienes clase, yo tan Dolce & Gabbana y tú pues vestido así, súper macuarro, tienes que vestirte mejor porque si no nadie nos va a creer que tú escribes estas cosas. Empieza a armar un plan de marketing que es exitoso. Tiempo después menciona que se van a vivir a un departamento super nice donde son vecinos de Bárbara Mori y Cristian Martinoli y ya han alcanzado la cúpula y van de vacaciones a Mazatlán, pero Leonor sigue frecuentando al cochinito, más bien el cochinito va a frecuentar. Y aquí hay una parte que les quiero leer, que esto también puede ser alegórico. Así es como empezaba la novela que Leonor le había dictado. Claudia abre el engargolado y lee: a los 8 años vi a mi padre desnudo. Supe entonces que me gustaban los hombres, que me gustarían toda la vida. Y él pensó, chíngales, ahí murió, ¿no? Pero Claudia, por el contrario, acepta todo este show de marketing y empieza a salir con él y le dice, no hay problema, que esto pasa. No hay problema en que te vistas como gay, yo sé que no es cierto, vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, el marranero visitaba a Leonor y un buen día le hace una insinuación al personaje masculino y le dice, ay, es que a veces me gustaría que me soplaran la nuca con la nariz. Entonces él le dice, pero ¿no eres casado? Sí, hace 15 años, pero me llevo tan mal con mi esposa. Aquí también vemos otra alusión a esta doble moral mexicana que no se ve. ¿Cuántas personas hay que tienen toda una vida casados y en realidad nunca aceptaron su sexualidad? A esto también se está refiriendo, a esta particularidad, a esta especie individual que tienen estas cuestiones, ¿no? Esta doble moral mexicana que está por todas partes. No, vamos, es México mágico. Bien, entonces este señor le hace insinuaciones constantemente, pero él ya anda con Claudia. Y bueno, Valente, el cerdito, visita a Leonor, pero pues hasta ahí. Hasta que un día se van a ir a Mazatlán, muy bien, y Leonor le dice en sueños, bueno, sí voy, pero no creas que me voy a ir sola, mi amorcito tiene que venir. Entonces dice, bueno, hay que llevar al cerdito y luego al dueño, y bueno. En ese ínter están cuando Valente se pierde y hay un accidente y muere. Y la cerdita se deprime tanto que su hambre de sexo es insaciable y empieza a acostarse con muchos cerditos, ponen otro anuncio, hasta que descubre un vacío en sí misma y un buen día se avienta del 6º piso y muere. Y ahí muere también la carrera literaria de este hombre que escribía novelas. Entonces hacen un velorio para Leonor, tal. El hombre de los marranos llega, le da el pésame y entonces este hombre se derrumba y llora. Este dolor que no había podido llorar por su cerdita y que solo el marranero entendería, y el marranero le planta un beso en la boca. Y está Claudia ahí, y Claudia le dice, no, ¿por qué no me habías dicho que eras gay? Yo pensé que era una faramaya. Y se va. Y bueno, se acaba la vida de lujos, él regresa en este proceso de degradación a vivir a su casita de interés social y se dedica a vender tamales. ¿Y quién creen que es su cliente número 1? El marranero, por supuesto. El marranero regresa como cliente número 1 y al final le dice, pues ¿qué onda? ¿Salimos? Y él le dice, no, bueno, tal vez. Se empiezan a tener una relación saliendo y un día el marranero le dice que cuando le presta aquellito y él le dice, no, yo quiero salir de blanco. Y entonces le dice, ¿te casas conmigo? Sí, claro que sí. Fin de la historia. Otra vez un proceso de degradación de este hombre en negación, ¿no?
yo soy heterosexual, que termina aceptando algo que inicialmente no quería, como la lipo del primer cuento. ¿Vale? Que es el mismo caso del alien agropecuario con la banda, terminan aceptando algo que no querían, ser famosos, no conocidos, estar relegados. Entonces Velázquez va a manejar siempre eso. Y bueno, aquí tengo marcados a los personajes, que son como ambos. Hay una sátira, un humor fuerte, ¿por qué no? Cualquier persona puede escribir estas novelas, son historias de amor básicas. Hombre se enamora de hombre, hombre se enamora de mujer, mujer se enamora de hombre, lo que sea, siempre. Hay una tragedia entre ellos y bueno, al final terminan felices. Entonces, esta es una cuestión de ruptura también, está jugando con este canon literario, con estas nuevas literaturas, con estas cuestiones de superación personal también. Esto es lo que hace Velázquez y lo que lo hace interesante. Entonces, yo les recomiendo leerlos y bueno, aquí también hice una alusión a los personajes con las viñetas, para que pues fuera más gráfico. Creo que ya no me falta nada, excepto pues abriré una fase para preguntas, comentarios, lo que ustedes quieran opinar, ¿qué les pareció? Bueno, felicidades por tu exposición, porque eres muy amena. Pero si yo fuera psicóloga, diría que este hombre se está proyectando en su doble sexualidad. Yo he tenido contacto con gente gay, tanto hombres como lesbianas. Conozco bien todas las características, las divisiones que entre ellos mismos hacen, de mayates, vestidas, transvestis, etc. Las actitudes que tienen las mujeres también con las mujeres. En la parte de los hombres, el hombre es melindrosito, cuidadoso y todo. ¿Por qué? Porque está representando la parte femenina. Y por parte de las mujeres, ellos les llaman las compañeras. No, es que las compañeras son muy aguerridas. Y me tocó ver cómo protegen a sus pupilas, a sus conquistas, ¿no? Incluso hasta se matan. Sí, sí. Y eso es lo que yo observo aquí. Hay una doble sexualidad. Todavía no sale del closet de este cuate. No, sí. Fíjate que sí. Entonces, pues es provocativa así este tipo de literatura, pero definitivamente que me llamen gasmonia, ñoña, atrasada, retrógrada, lo que sea. Me encanta el idioma bien manejado, sin necesidad de tanta grosería, para poder despertar una emoción, un sentimiento, una situación. ¿Ves lo que hace la edad? Pues está bien, o sea, digo, me encanta la gente que también defiende el idioma. Yo en particular no, o sea, yo creo que como esto va evolucionando, es lo que es, ¿no? Y como les decía, yo no le llamaría evolución, pero, o sea, va siguiendo su transcurso. Entonces, sí, es cierto, gran parte de la literatura de Velázquez incluye groserías, pero también es porque recuerdan lo que les mencionaba del ambiente, este ambiente el que se nutre. Uno no puede hablar de un ambiente y decir me sitúo en el norte sin excluyendo esto. Él busca tener esta generalidad, ¿no? Por eso también incluye un montón de groserías. En realidad muchos de los contemporáneos lo hacen. Serna lo hace, Elmer Mendoza lo hace. Muchos de los contemporáneos. ¿A qué se debe esto? Así estamos hablando, quizá. Así estamos hablando. Es lo que nos está tocando vivir. Ya se volvió un diálogo esto, perdónenme, pero a mí me indigna cómo hablan las chicas.
Quizá porque fui de una generación en donde nos hacíamos respetar y pues era muy romántico todo, ¿no? Y en una vez estando ahí exponiendo mis libros en el callejón ahí entre el IBEG y Esteban Morales, tuve que correr a unas niñas de la preparatoria. Les dije, señoritas, no me espanto, me las sé y más grandes que ustedes, pero no invadan mi espacio, por favor. Fui con el director y me dijo, ¿y qué quiere usted que haga? Hacerla. Entonces, me he fijado que las mujeres, y perdónenme, las mujeres son las que más mal se expresan, las más groseras, pues ¿cómo las van a respetar? Incluyo a mi nieta, ¿eh? Bueno, buenas tardes, muchas felicidades, me encantó tu exposición realmente. También me gustó que nos dieras un poco de estos autores nuevos que están dando una visión del norte. Creo que además de lo que tú has hecho cuando se leyó tu currículo de narcolenguaje, creo que dar esta vuelta a la parte del norte y al nombre, ¿no? Como la expresión se está dando, no nada más en el lenguaje, sino en una búsqueda de libertad, de identidad. Creo que este escritor, yo no lo conocía, créeme que ahorita voy a salir y voy a buscarlo inmediatamente. Me gustó la forma que lo expusiste por el hecho de mostrar esta identidad nueva. Este hombre que ya está saliendo del closet, que se está abriendo a una nueva generación y que nos está dando información. En toda la parte que leíste, en todas las referencias que hiciste, una carga simbólica impresionante en la que él está denotando, ¿no? Ahí esto existe, permítanos darnos a conocer, no nada más como escritor, sino como parte de una sociedad. Pero esta sociedad, como tú lo marcaste muy bien, no como grupo social, sino como individuo, ¿no? Y lo más que llama la atención es el norte, ¿no? Los machos, ¿no? Estos hombres aguerridos que, bueno, de repente pues ya no lo son. Y también cambiar esta mentalidad de la mujer hacia el hombre hacia el hombre, y de esta particularidad del norte, ¿no? Y bueno, entonces esperamos al macho, pero pues no, ahora no. Y más que dijiste que es melómano, bueno, también mucho de la música también trae oculto esta sexualidad, ¿no? Que ellos cubren en apariencia, porque bueno, ya lo están descubriendo, ¿no? Mucho más. De verdad, te felicito, me encantó tu exposición, creo que nos hizo una muy buena entrada para otro tipo de literatura muy ácida, realmente, muy sarcástica. De verdad necesitamos una mente abierta para incursionar en esta nueva literatura que se está dando. Hay muchísimos escritores sobre esta literatura del humor negro, sobre la literatura de violencia, sexualidad, todo esto, ¿no? Filas que se están entrando. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias. Pues bueno, yo solo darles las gracias y pues como les decía en el principio, también soy un arquitecto y me llaman la carnicera con este tipo de literatura.
Silva Márquez. Ah, sí. ¿Dónde lo ubicarías? César Silva Márquez, pues es que... Sí. Lo que les decía es que estos escritores del Golden Age se nombran a sí mismos escritores del Golden Age porque ellos siguen viviendo en Coahuila y escriben desde ahí y no se van a ir de ahí, ¿no? Y son puros varones. Entonces eso denota pues, también el asunto de la misoginia que les decía. Y César Silva ya está aquí en Veracruz. Ajá, entonces su literatura sí se dan estos rompimientos tanto lingüísticos, sí se dan estos rompimientos de historias, pero él ya no entraría en el Golden Age porque sus compañeritos van a decir que no escribe desde el norte, pues, ¿cómo? Pero yo lo ubicaría en el ámbito similar al de Elmer Mendoza, que es literatura del norte, que también tienen este asunto de la identidad, de las proyecciones que ya está tendiendo hacia la individualidad. El caso de Velázquez es pues muy específico, pero también están hablando de esta otra identidad, ¿no? De esta identidad norteña y de qué pasa alrededor. El asunto también con estos escritores es que tocan, los del Golden Age, tocan la violencia pero muy sesgada, o sea, ellos no están escribiendo de la narcoliteratura. Y otros norteños como Elmer Mendoza sí lo están haciendo. O sea, ellos dicen, no, yo otro tema, yo la individualidad, yo la identidad individual, el machismo, la sexualidad, sí la violencia, pero individual. No van a meterse con rollos de narcotráfico en realidad. Y a ellos sí los ubico con el tema del narco, pero bien tratado, vamos, no es la novela que, pues, discúlpenme, tampoco soy tan prejuiciosa, pero no es La Reina del Sur, vamos, que es como, el narco y la exaltación del narco, es otro manejo distinto, es un manejo bastante bien hecho. También en el teatro allá en el norte había un movimiento fuerte. En el norte, bueno, en Tijuana, el Centro Cultural de Tijuana y varios dramaturgos. Porque Elmer Mendoza ha venido varias veces aquí, creo que como 4 o 5 veces. Y también Enrique Mijares, que es un dramaturgo, y he visto que sí se ha fortalecido mucho esa zona norteña de escritores, en ese caso de teatro, de dramaturgos, de movimientos teatrales que hacen muestras grandes y todo, pero mucho con rescate de un lenguaje de una identidad. Eso sí se les nota mucho que acá no se ha hecho como movimiento regional en las artes escénicas, ¿no? Y bueno, ahí al respecto sí es bien importante resaltar el COLER, el Colegio de la Frontera Norte. Es un instituto establecido en Tijuana que trata todo este movimiento identitario y lo que hay alrededor del norte. Y hay mucha gente estudiando este asunto. O sea, gente incluso que desde Veracruz o desde el DF ha ido al colegio a estudiar esta cuestión de la identidad en el norte. Sí, es un movimiento importante que efectivamente no veo por acá, ¿no? De hecho, en esta parte del norte nosotros tuvimos oportunidad de tener un diplomado donde nos hacían esta referencia de la novela policíaca. Y sale todo esto, surge desde el norte. Ahorita está llegando un boom de la novela policíaca, la novela negra, pero también está abriéndose a esta nueva perspectiva del hombre gay, de este transexual en su búsqueda. Fue muy curioso porque en esta última época se dieron estos 3 géneros, ¿no? Novela negra, policíaca y la novela sexual, pero del hombre como exigencia, ¿no? Igual de la parte lésbica, ¿no? Pero sí ha sido muy, muy importante estos géneros. Llama la atención porque también en el teatro ya está teniendo mucho impulso, ¿no? Y tienes razón, incluso en la novela policíaca habla de situaciones de narcos gays, también interesante, ¿no? Sí, es bien importante resaltar, bueno, tal vez les parezca extraño de dónde surgen todas estas historias,
pero los estudios culturales ahora van hacia una tendencia de, sí, de identidad, pero también de esta otra identidad y de esta multiplicidad, como los estudios de la teoría queer, ¿no? ¿Qué es el queer? ¿Cuáles son las diferentes sexualidades? ¿Por qué tiene que haber? Hay un cuestionamiento fuerte sobre por qué tiene que haber solamente dos clases de sexualidades, ¿por qué no puede haber más? Y lo mismo va ocurriendo con las cuestiones de normalización genérica. ¿Por qué solo masculino y femenino? ¿Por qué yo, como mujer, tengo que vestir falda? ¿Por qué yo tengo que llevar cosas básicas, desde esas hasta por qué me estoy comportando de esta manera? ¿Por qué estoy pensando, estás teniendo un pensamiento de mujer? ¿Quién dice que eso es un pensamiento de mujer? Todo esto está tendiendo a cuestionarse. Hay muy fuerte en estos estudios, que pues tiene que ver directamente con la creación que se está aplicando. Bueno, hay cosas que no he captado muy bien. El sponsor, las dos oraciones esas, realmente no las entendí. No sé si tengo exceso de ignorancia o realmente es un escritor difícil, por un lado. Por otro lado, según tú, ¿qué aporta este escritor desde el punto de vista literario, gramatical, de buena redacción a la literatura mexicana? Independientemente del tema, el tema no es nuevo, ya lo trató Espota desde hace mucho tiempo, ahora lo están tratando desde otro punto de vista. Pero ¿qué es lo que aporta de gran contenido literario que valga la pena leerlo? No por el tema, no por el lenguaje, no porque se habla de temas que aparentemente son nuevos, sino realmente desde el punto de vista literario, ¿qué aporta? Bueno, yo ahí voy a contestar sus dos preguntas. Primera pregunta, ¿qué significa eso del sponsor? Voy a leer otra vez. Cuando se atraviesa una etapa crítica, un sponsor del ego deviene imponderable. Un sponsor real consumado con una puñeta mental. Y dice, leí El baño de mujeres en una sala de conciertos. Es una institución que está dando lugar. Bueno, un sponsor aquí es un patrocinador, un aliciente para nuestro ego, para que nuestro ego nos impulse a hacer eso que queremos, esa cuestión que va más allá. Entonces, ¿por qué deviene imponderable? Porque si nosotros estamos en una etapa crítica, imaginémonos deprimidos, sin consuelo, ¿qué es lo que nos va a hacer salir adelante? Necesitamos un patrocinador. ¿Qué puede ser este patrocinador? Un novio, puede ser una nueva actividad, puede ser un vestido que me compré ayer, no sé, algo que nos infle el ego, un estímulo. Bien, un sponsor real, dice, pues sí, un patrocinador real que nos satisfaga, no los cacahuates que me compré ahorita porque tenía ganas, algo que realmente nos haga sentir bien, ¿no? Y pues termina con no una puñeta mental, o sea, no una idea que se queda ahí. Entonces, esto empieza así porque el sponsor de esos personajes empieza a ser el ángel para hacernos salir adelante, para hacerlos famosos. Y ya después vemos la inversión y pues no. Perdón, siempre me pasa cosas. Bueno, y la segunda pregunta, la segunda pregunta nos estamos moviendo en dos niveles. Me preguntó primero qué aportaciones tiene literariamente y gramaticalmente. Son dos niveles distintos. La lingüística por un lado, la literatura va por otro. Se complementan, sí, pero estamos hablando de dos niveles distintos. ¿Qué podría aportarnos gramaticalmente? Realmente todo este léxico del norte. Como esto usa las palabras realmente en español, guachar, sponsor, morro, todo este lenguaje regional que
que nosotros como veracruzanos luego nos ponemos puristas y decimos, ay, es que no le entiendo, ¿por qué no escribe como en un español neutro? Pues porque no, es una literatura que se hace desde Coahuila y tiene que representar el espacio coahuileño. ¿Por qué tendrían que hacerlo como nosotros? Que a poco nosotros, digo, si quisiéramos escribir en literatura regional, podríamos tomar el léxico jarocho, aspirar, y no se entiende. ¿Y qué? Es una literatura regional que refleja el espacio, ¿no? Gramaticalmente está aportándonos este léxico desconocido que nos parece extraño y que sin embargo tenemos que aceptar y tolerar, ¿no? No es decir, o sea, no descalificarlo de lleno, no decir, no, esto no, esto no es justo. Es esta tolerancia hacia eso otro que normalmente no se da y que yo creo que también es un valor literario implícito en su escritura. Nos da esa especie de otro, nosotros como la teoría del otro en literatura, rechazamos lo diferente, todos vamos a rechazar lo diferente, este juego entre la aceptación y ese otro. Te muestro lo que hago, te puede gustar o no, pero tienes que aceptarlo. Aceptar que existe, de hecho. Entonces, bueno, puede no gustarte, eso no importa. O sea, el gusto literario es subjetivo y es válido. O sea, vamos, a mí no me gusta Vargas Llosa. Me parece horrible, ¿no? O sea, me parece horrible. No me gusta, acepto su valor literario. Yo un valor literario, sí, creo me gusta, ¿no? No puedo hacer nada contra eso, ¿no? Ahora, tampoco nos centremos en que Carlos Velázquez es la gran literatura. Nuestro error ha estado siempre en encumbrar a los escritores como vacas sagradas. Son escritores, dan una muestra de, ¿no? Yo creo que el más sabio de todos, según mi perspectiva, es Juan Rulfo. Si ese señor dijo, yo escribo 2 libros muy chidos, ya, escribo una basura, ya no lo publico. Pero hay gente que no lo hace. En otros los libros de un escritor son todos buenos, pero tampoco son todos malos. No hay que tener como esa relación, esta aceptación. Y Carlos Velázquez efectivamente no pertenece a la gran literatura, pero yo diría que tampoco en este mundo postmoderno podemos encumbrar otra vez a los escritores de la gran literatura. Ya estamos en una cuestión de rompimientos, de multiplicidades, y eso es lo que nos está mostrando, y eso es el valor que yo rescato de Velázquez, ¿no? Efectivamente no es la gran literatura. Y efectivamente tampoco todos los temas son nuevos, ¿no? Pero lamento desilusionarlos porque ningún tema es nuevo en la literatura, ya lo dijo Borges. Los temas de la literatura siempre son el perseguido y el perseguidor. Chao, todos tratan de lo mismo. Ya, no hay más, hay 2 temas únicos. Pueden ponerle el tópico que quieran. Homosexualidad, novela policíaca, detectivesca, el perseguidor y el perseguido. Y bueno, antes había otros, era amor, desamor, venganza. Todo trata de lo mismo. Nos apropiamos de eso y cómo lo interpretamos, cómo lo degustamos, cómo lo aceptamos y tenemos el poder como lectores de decir, nos gusta o no nos gusta, y lo leía o no lo leía. Eso es perfectamente válido. Sí, buenas tardes. Yo quiero agregar algo acerca de la palabra sponsor. En los grupos de 12 pasos, como Alcohólicos Anónimos y todos sus derivados, se menciona mucho la palabra sponsor porque lo traducen como padrino. Y a todas las personas nuevas que llegan a los grupos les dan la bienvenida. Y en la literatura dice también, procura buscarte un padrino. En inglés, un sponsor. Una persona que tenga exactamente lo que a ti te gustaría tener, que conozca el programa de 12 pasos muy bien para que te pueda guiar. Entonces yo creo que esto está tomado en ese sentido, un guía, alguien en que tú puedas confiar, alguien que de veras sabe lo que tú quieres saber o que tenga lo que tú quieres tener, un sponsor, un padrino más que patrocinador, ¿verdad? Claro. Es muy interesante esa postura. Quizá podría ser que yo desconocía completamente esto, ¿no? Yo soy como nada del contexto de los 12 pasos, pero sería bien interesante hacer una, no sé, yo le invito a que quizá lea el cuento y haga un análisis al respecto, tomando esta traducción, ¿no? Este término de padrino, como podría ser una guía. Sí, claro que sí.
Yo, claro, lo tomo como patrocinador porque es más cercano a mí. Es una traducción literal. Exacto, porque es una traducción literal y porque también las palabras tienen múltiples significados, ¿no? Entonces, depende de cómo lo tomemos, cómo lo interpretemos. Lo bueno de esto es que uno puede sostener mi interpretación y la suya y no pasa nada. Entonces, súper rico. Ahora sí, muchas gracias. Gracias a todos. Okay. Ya, ¿hay más preguntas? Bien. ¿Sí? No sé si es que entendí que... Okay. Bueno, entonces gracias. Los invito, ya saben, para mañana, su aplauso a él.